Estudiaste Bellas Artes, después hiciste un máster en fotografía y te dedicas profesionalmente a ello, pero te consideras más artista que fotógrafo. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, sencillamente podría decir que me interesa mucho más el arte o el arte contemporáneo en concreto más que la fotografía en sí mismo. Incluso si me permites, y aunque pueda parecer un poco obvio, realmente lo que verdaderamente me interesa es la vida y cómo el arte se vale de ella para constituirse. Entonces, sí es cierto que trabajo con fotografía, es la herramienta que me permite expresarme, que me permite comunicar las cosas que me interesan, pero es circunstancial. No soy bueno pintando, no soy bueno dibujando, me cuesta mucho, pero parece ser que por alguna razón sí soy bueno trabajando con la fotografía. Entonces, aunque verdaderamente pues sí trabajo con fotografía, creo que trato temas muchísimo más amplios y que a lo mejor están más cerca del arte en general y de cómo funciona hoy el arte contemporáneo, que no deja de ser otra cosa que una mesa abierta para el diálogo. ¿Y qué fue lo que hizo que eligieras la fotografía en lugar de otra disciplina como pudiera ser la escultura o la pintura? Pues como decías, estudié Bellas Artes y al formarme era muy ambicioso y tenía buenos resultados en diferentes materias, pero no soy nada paciente y se me da muy mal la técnica. Entonces, era bueno a la hora de desarrollar conceptos originales y diferentes, pero técnicamente me costaba muchísimo. Entonces, siempre digo que soy un pintor frustrado. De hecho, la pintura me encantan los maestros del pasado, me inspiran muchísimo, pero a la hora de ponerme yo a intentar hacer pintura, no era capaz. Y de repente la fotografía pues me abrió todo ese mundo que no es que tenga menos mérito, porque no lo tiene, pero bueno, hay personas que se les resulta más fácil una cosa que otra, y yo para ser pintor pues no era capaz. En cambio, a la hora de saber ver el mundo a través de un cristal, saber encuadrar cuestiones concretas, pues creo que sí me resultaba más fácil, más cómodo, y dije, esto funciona para mí, entonces me fui por la fotografía. Se te ha definido como el retratista generacional de la juventud europea del siglo XXI. Uh -huh. Detrás de estos retratos hay una manera de trabajar muy particular donde haces uso de técnicas tradicionales en situaciones espontáneas. Uh -huh. ¿Nos puedes explicar en qué consiste la técnica de la fotografía analógica de gran formato y cuál fue tu modus operandi en proyectos como Good Night London o I'm Light? Sí, pues cierto es que trabajo con una cámara de gran formato analógico. Es una cámara exactamente de 1930 y eso al final determina el resto de mi trabajo. Yo me enamoré de esta técnica cuando vivía en Londres y al final lo que hago de alguna forma es nutrirme de la paradoja de utilizar una técnica antigua tan compleja y tan minuciosa en contextos absolutamente contemporáneos, incluso alocados. Entonces, ¿qué sucede cuando coges una cámara de 1903 y la metes en medio de una pista de baile del siglo XXI? Entonces suceden cosas muy curiosas. Entonces, yo lo describo como un choque de trenes. Por una parte tenemos la tradición de la fotografía analógica de gran formato, de placas, y por otra parte tenemos la contemporaneidad de una noche de fiesta. Entonces, cuando vemos las fotografías que yo hago a diferentes jóvenes, como muy bien apuntas, es curioso porque es una fotografía que fue tomada pues en medio de la madrugada, en una discoteca con la música a tope, y es una fotografía documental, porque no hay nada pactado. O sea, yo 20 segundos antes de fotografiar a esa persona, no la había visto, no la conocía. Yo estoy en medio de una pista de baile y cuando pasan las personas rápidamente, intento manejar la situación y hacer un buen retrato. Entonces esa fotografía es documental, pero cuando tú la ves es muy curioso y a la vez paradójico porque dista mucho de documentar el momento. El momento era un momento de locura, de ebullición, de ruido, pero cuando ves el retrato resultante, lo que te transmite es serenidad, calma, cierta poética. Entonces es una serie de atributos que le confiere el hecho de estar utilizando una cámara que casi es del siglo XIX. Entonces transforma la situación, transforma el momento y construye una imagen mucho más evocadora, mucho más poética. Entonces, al juntar esos dos universos,
pues sabe algo que creo que es interesante, que es peculiar y que es diferente y que me ayuda a mí a transmitir las cosas que tengo dentro, las cosas que me apetece contar. A pesar de que has tenido la mala suerte de ponerte enfermo mientras estabas aquí, has podido desarrollar una serie de trabajos. ¿Podrías contarnos en qué has estado experimentando? Pues mira, además del retrato, desde un punto de vista generacional, a mí me interesa muchísimo, me interesa y me gusta, lo disfruto, el bodegón. Entonces siempre me planteo, o siempre de repente cuando tengo un hueco libre, vuelvo a la naturaleza muerta, porque me gusta mucho, me gusta trabajar en torno a ella, y me planteo cómo puedo desafiar yo como creador el bodegón, que es una temática tan clásica y además con tanta tradición en España, ¿no? El siglo de oro, etcétera. ¿Cómo puedo hacer yo para desafiar ese género tan importante como es el bodegón desde una perspectiva contemporánea? Entonces me apetecía venir aquí a Lanzarote, trabajar en torno a este género, pero me apetecía también muchísimo disfrutar del proceso. Hay veces que cuando nos enfrentamos a un proyecto hay tanto invertido, esperan y espera uno tanto de sí mismo y de su trabajo, que no hay opción de error o de prueba o de experimentación, porque estás como un poco, tienes una inauguración, una exposición individual en X institución, en X museo, y dices, es que yo aquí tengo que alcanzar un nivel X. Entonces aquí lo que con todo, con vuestro permiso, a mí lo que me apetecía era disfrutar muchísimo de la fotografía y experimentar muchísimo para abrir nuevas puertas, nuevas ventanas de creación y ver qué sucedía. Entonces el acercamiento que he decidido hacer del bodegón en este caso, además de ser muy experimental y muy lúdico, he decidido inspirarme en la color field painting. El expresionismo abstracto norteamericano siempre me ha fascinado, estos grandes cuadros de Rothko, cómo esas grandes masas de color, esas texturas podían transmitir tanto poética y anímicamente. Y como el paisaje de Lanzarote tiene esta cosa tan limpia, tan monocroma, tan de un vacío que no es vacío, que tiene ese poder existencial de la luz y del color, pero no es una paleta, una gama cromática súper rica, sino que es todo lo contrario, pensé que podía hacer un tratamiento del lugar pues ligado a ese expresionismo abstracto que intentase trabajar más las formas, el color, la poética de un lugar y de diferentes objetos. Entonces me estoy dejando llevar por mis paseos, por objetos que voy encontrando y estoy haciendo pruebas muy locas que no sé ni lo que va a suceder. Y ahora llega el momento de revelar los negativos, las placas y ver qué va a pasar allí. Pero estoy súper ilusionado y muy contento. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de Lanzarote? ¡Wow! ¿Qué es lo que más me ha gustado de Lanzarote? Pues dejando a un lado que he estado súper feliz en la residencia artística, de hecho no es con ningún tipo de intención de pelota ni nada, pero ha habido momentos, salvo en los que he estado enfermo, pero ha habido momentos en los que he pensado, estas son las mejores residencias que he tenido en mi vida. O sea, he estado feliz. Y en Lanzarote, concretamente, lo que más me ha gustado de Lanzarote es la sensación de libertad, yo creo. A mí me gusta muchísimo hacer senderismo, hacer trekking, me encanta la naturaleza. Y como mirando atrás, fíjate que creo que el momento en el que he sido más feliz ha sido cuando fui andando de Yaiza a Janubio y volví. Dirás tú, pues qué tontería, pero de repente enfrentarme, un ser humano tan pequeñito como somos, a un espacio tan amplio, porque hay espacios tan amplios en Lanzarote, o sea, de naturaleza 100%, apenas 4 casitas por ahí desperdigadas, lejanas, y esa sensación de libertad de estar tú, el cielo, el sol, el paisaje y poco más, eso me ha hecho muy feliz, lo he disfrutado muchísimo, me ha gustado mucho, eso es lo que más me ha gustado de Lanzarote. Pues Jesús, ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme, lo he disfrutado mucho.